Muy buenas noches, compañeros de la clase de los recursos financieros. Una disculpa, di la clase hace rato, pero no se grabó, entonces voy a tener que hacer un pequeño resumen para todas aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de acompañarnos en la clase, puedan tener el video con el material. Vamos a hablar sobre la NIPE 14, utilidad de acción. Rapidito. Eh, Tengo que decirles que las acciones son el instrumento financiero más representativo de los instrumentos de renta variable. Y estos son títulos que representan el capital de una empresa o de un grupo corporativo. Teniendo en cuenta esto, los accionistas pues vienen siendo copropietarios y solidarios con la responsabilidad en las decisiones de la empresa, y estos ejercen su papel en las asambleas generales ordinarias o extraordinarias, que eligen las autoridades y deciden sobre cambios, expansión de actividades que les propone la junta directiva, etcétera, etcétera. Los accionistas, muchachos, pueden ser beneficiados o perjudicados. De esta manera, si una empresa es conducida con eficacia y eficiencia, esto es apreciado por el mercado, compra las acciones y los accionistas reciben mayores dividendos. Y él o los títulos que emite esta sociedad van a aumentar de precio. Por el contrario, si el desempeño es malo, es erróneo, o disminuyen los dividendos y la cotización de la acción de esa firma en la bolsa de valores es mala, pues van a bajar las acciones y el tenedor de las acciones va a perder. Bien, ¿qué es una acción? ¿Cómo se clasifica y cómo se calcula el rendimiento? Como mencionamos hace rato, la acción se define en términos financieros como la parte del capital social de una sociedad anónima o empresa, y esta representa la propiedad que una persona tiene de una parte de esa sociedad. Por lo general, salvo algunas excepciones, las acciones son transmisibles libremente y otorgan derechos económicos y políticos a su titular, que viene siendo, en este caso, el tenedor de las acciones, que también se le llama accionista de la empresa. Ahora bien, las acciones, muchachos, como mencionamos hace rato, son títulos o instrumentos financieros que en conjunto de series representan una parte alícuota del capital social de una empresa, y estas son colocadas y negociadas entre el gran público inversionista a través de la infraestructura proporcionada por la Bolsa Mexicana de Valores, y cuyo objetivo es la obtención de financiamiento. Ahora, las acciones como instrumentos de inversión, muchachos, suponen una inversión en renta variable, debido a que no tienen un retorno fijo establecido por contrato, sino que dependen de una buena marcha de la empresa emisora. Y la tenencia de acciones otorga a sus compradores los derechos y obligaciones de un socio que les confiere la ley, y estos derechos que les confiere la ley a los socios son los tipos de acciones, que son la acción ordinaria o la acción común, las cuales son títulos que tienen la característica de conceder a su titular derechos económicos y políticos provenientes de la participación en el capital de la entidad emisora. Los derechos económicos están relacionados con la posibilidad de percibir dividendos de acuerdo con las utilidades que genera la empresa emisora, y los derechos políticos permiten al titular tener derecho a voto en la Asamblea General de Accionistas. La ventaja que tiene esta clase de títulos es permitir y vincular nuevos accionistas, ampliar el capital y poder financiar los planes de desarrollo de la empresa. Ahora, otro tipo de acciones son las acciones preferenciales y derecho a voto. Este tipo de acciones son títulos que da a su poseedor la prioridad en el pago de los dividendos en caso de la disolución de la empresa, así como el reembolso del capital, y estas acciones no podrán ser
o no podrán representar más del 50% del capital suscrito. Los derechos económicos son otorgados de las utilidades que genera la empresa, pero no da derechos políticos, como las pasadas. Es decir, no da derecho a voto en la Asamblea General de Accionistas, excepto cuando se especifique ese voto o cuando ocurren algunos eventos especiales, como la no declaración de dividendos preferenciales. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estos títulos? Pues que ayudan de manera importante a capitalizar la empresa, pero sin perder el control de la misma. ¿Qué quiere decir? Que se cuenta con esta alternativa en la que nuevos accionistas no tendrán la intención de interferir en el manejo de la sociedad y en contraprestación van a obtener por su inversión un dividendo mínimo definido por la empresa emisora. Ahora, también hay acciones que se llaman acciones privilegiadas y este título otorga a los tenedores, además de los derechos consagrados por las acciones ordinarias, algunos otros privilegios, como el derecho preferencial para el reembolso en caso de liquidación hasta la ocurrencia de su valor nominal. Y, número dos, respecto a los derechos de las acciones ordinarias, concede los mismos derechos. Sin embargo, respecto a los derechos económicos, concede beneficios adicionales para hacerlas comercialmente más atractivas. De hecho, la ventaja que tiene este tipo de títulos es que se crearon con el objetivo de hacerlos más atractivos que las acciones ordinarias y así poder satisfacer en parte el anhelo de todo inversionista de tener seguridad económica para su inversión. Estas acciones conceden exclusivamente beneficios económicos. Ahora, hay que tomar en cuenta, los tenedores de acciones siempre esperan ser recompensados con aumento de efectivo y con el incremento del valor de las acciones. Es por esta razón que los inversores venden una acción cuando creen que está sobrevaluada y la compran cuando está subvaluada para poder tener dividendos. Por lo tanto, la evaluación de una acción es una herramienta que se utiliza para estimar el precio de un activo y considera varios elementos relacionados con el desempeño de la empresa, así con el contexto de la misma, con la finalidad de obtener la información necesaria y suficiente para la toma de decisiones sobre invertir o no en la campaña o bien realizar fusiones o adquisiciones. Y metiéndonos un poquito en la norma de información financiera B14, utilidad por acción, este boletín nos da por objeto poder definir los elementos y la metodología de cálculo para poder determinar la utilidad por acción. Y de esta manera, como lo dicen sus reglas de presentación y revelación de los estados financieros, este boletín debe aplicarse únicamente en la información financiera de los ejercicios que inician a partir del 1 de enero del 97. La utilidad por acción es un indicador financiero que es utilizado ampliamente por los analistas e inversionistas en el proceso de una toma de decisiones en los mercados de valores. Particularmente, estos toman parte de la relación precio-utilidad o múltiplo de utilidades, a la cual se le atribuye una enorme importancia para poder evaluar el potencial generador de utilidades de los diferentes instrumentos de capital. También la utilidad por acción se puede calcular de diferentes maneras. Lo que sí es que influyen en su cálculo algunas circunstancias importantes que son derivadas de marcos particulares de orden económico y jurídico. Y en consecuencia, la Comisión de Principios de Contabilidad ha decidido emitir esta norma oficial mexicana para poder cumplir con los requisitos de revelación suficiente de la información financiera. ¿Por qué? Pues por la relevancia que la utilidad de acción tiene para el uso del proceso de la toma de decisiones. Y también poder establecer una metodología específica igual para todas las entidades, para todas las empresas al fin de lograr la comparabilidad de los datos de utilidad por acción, particularmente en aquellas empresas cuyas acciones se negocian públicamente. De hecho, esta norma, la B14, tiene por objeto pues definir los elementos y la metodología del cálculo
para poder determinar la utilidad por acción, así como las reglas para su presentación y revelación de los estados financieros. ¿Cuál es su alcance? Pues las reglas de esta norma son obligatorias para todas aquellas empresas cuyas acciones representativas de su capital social se encuentran inscritas en una bolsa de valores y también para todas aquellas empresas que sin tener sus acciones inscritas en una bolsa de valores incluyen en su información financiera datos de utilidad por acción bajo cualquier circunstancia. De hecho, para efectos de esta norma, los instrumentos financieros emitidos por una empresa pues califican como de deuda o de capital de acuerdo con las definiciones y las reglas contenidas en los boletines A11, definición de los conceptos básicos integrantes de los estados financieros, en la C9, que son los pasivos, C11, que es el capital contable, C12, que son las contingencias y los compromisos, así como las disposiciones supletorias que resulten aplicables conforme a lo establecido por el boletín A8, aplicación supletoria de las normas internacionales de contabilidad. Esto particularmente con la NIC 32, instrumentos financieros. Ahora, la utilidad o pérdida neta del periodo contable, muchachos, es importante, porque la utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas, la utilidad o pérdida de las operaciones discontinuadas y el efecto inicial acumulado por los cambios contables deben interpretarse de acuerdo con las definiciones proporcionadas con la NIF B3, estado de resultados integral. Esta no la vemos, muchachos, en el curso. Es importante que si les queda alguna duda o quieren investigar más a fondo, la busquen, ¿sí? De hecho, lo repito, se llama Norma de Información Financiera B3, Estado de Resultados Integral, que nos habla de las definiciones de esta sección, así como sus referencias a la sustancia económica relevante de los elementos que intervienen en el cálculo de la utilidad por acción, independientemente de la connotación que pueden tener desde otros puntos de vista, así como una utilidad atribuible que se refiere a la parte de la utilidad o también de pérdida del periodo contable que corresponde a las acciones ordinarias o las preferentes. También a la acción ordinaria, el cual es un instrumento financiero que representa una parte alícuota del capital social u ordinario que participa en la utilidad o pérdida neta del periodo contable después de disminuir, en su caso, la participación de las acciones preferentes. También hablamos de acciones preferentes, que es un instrumento financiero que representa una parte alícuota del capital social preferente que participa en la utilidad neta del periodo contable. Estas acciones tienen derecho a un dividendo mínimo preferencial y acumulativo, o bien pueden participar en la utilidad neta del periodo en igual forma de las acciones ordinarias. ¿Cuándo? Cuando esta es mayor que el dividendo mínimo preferencial, pero en algunos casos estas acciones pueden tener derecho a una participación en la utilidad neta del periodo adicional a la que de las acciones ordinarias. También hablamos un poquito en la clase sobre la utilidad básica de acción ordinaria, que es la utilidad neta atribuyble a cada acción ordinaria, que es determinada en función del promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación en periodo contable. También platicamos sobre la utilidad básica por acción preferente, la cual es la utilidad neta atribuible a cada acción preferente, determinada en la función del promedio ponderado de acciones preferentes en la circulación del periodo contable, también de la disolución, que es la estimación de la baja en la utilidad básica por acción ordinaria por efecto del incremento estimado en las acciones de circulación provenientes de compromisos contraídos y contingencias de una empresa para poder emitir, vender o intercambiar sus propios instrumentos de capital en una fecha futura. Y podemos dar como ejemplos de compromisos y contingencias que causan dilución todos aquellos instrumentos de deuda que otorgan sus tenedores el derecho de recibir acciones,
acciones preferentes que otorgan a sus tenedores el derecho de recibir acciones ordinarias, algunos warrants y opciones emitidos por la entidad, que son cuando se ejercen o se otorgan al tenedor el derecho de recibir acciones. También algunas opciones que se ofrecen como compensación a los trabajadores y empleados, y las acciones suscritas parcialmente pagadas. Y finalmente, como algunos acuerdos contingentes que pueden dar lugar a la emisión o retiro de acciones en el futuro. También hablamos sobre algunas acciones potencialmente dilutivas, que son las acciones ordinarias que en cierto tiempo van a poder surgir de la conversión de los instrumentos financieros mencionados en una fecha posterior a la de los estados financieros, también de la utilidad por acción diluida, que es la utilidad o la pérdida de neta atribuible a cada acción ordinaria después de los ajustes de la dilución, siempre determinada en función del promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación, más las acciones potencialmente dilutivas ordinarias. También platicamos sobre el split y el split inverso, que fueron los aumentos o disminuciones en el número de acciones en circulación que, sin modificar el monto del capital social de la empresa, incrementan o disminuyen el número de acciones en circulación. También algunos títulos opcionales warrants, que son algunos títulos que se emiten en serie y se colocan entre el gran público inversionista, y por medio de los cuales se otorgan a su adquiriente o tenedor el derecho de poder comprar al emisor un determinado número de acciones, y también la opción, que es el contrato entre dos partes por medio del cual se otorga el derecho de comprar al emisor un determinado número de acciones. De hecho, como norma, las entidades deben calcular, presentar y revelar, como se indica en el boletín B14, la utilidad básica por acción ordinaria o por acción preferente, y en su caso la utilidad por acción diluida en la utilidad o pérdida antes de las operaciones discontinuadas por acción ordinaria o diluida, así como los efectos que tengan en acciones indicadas, las operaciones discontinuadas y los correspondientes a cambios contables. Esto fue rápidamente, muchachos, los puntos que vimos en clase. Como les digo, no se grabó la clase, sin embargo, no quería que se quedaran ustedes sin la información, y también pedirles de favor, como les pedí a sus compañeros hace rato, que recuerden que todas las actividades de esta materia deben llevar un caso práctico, ¿sí? Y un caso práctico con números y con tablas financieras, ¿sí? En la otra materia no se les pide, en esta sí. Sea cual sea la semana que sea, siempre tiene que haber un caso práctico, porque me han estado fallando en eso y han estado perdiendo algunos puntos. Pues sin más, muchachos, les doy las gracias por haber escuchado esta clase. Dios los bendiga, y recuerden que estas clases de los recursos financieros son en semanas nones, semanas pares, métodos cuantitativos, semanas nones, métodos cuantitativos y recursos financieros, las dos. Gracias, buenas noches y que Dios los bendiga.